Bueno, buenos días. Les voy a poner en el chat la asistencia. Buen día, profe. Voy a poner a grabar, está grabando, voy a poner a transmitir, así después ya no nos preocupamos. Hasta que se conecte un poco más. Profe, buen día. Disculpe una pregunta. En el formulario aparece un cartelito que dice opción 1. Buen día, profe. A ver, ¿qué dice? ¿Lo marcaríamos ¿Es un o no? cartelito que dice qué cosa? Opción 1. Y aparece... No, espera que ya lo edito y ya lo saco. Espera un cachito. Pero por lo menos está más prolijo que el otro que la semana pasada lo hice a los ponchazos. Sí. Era un cachito. Ya lo corrijo. Listo. Entonces vuelvo a mandar, porque me va a poner otro link seguramente. Manden a este. Y lo que les pido es que cada tanto alguien me ayude y lo vaya pegando. Así, porque los que van entrando no se acumulen el Zoom. El que entra después es como el grupo de WhatsApp, no ve lo que está posteado. Entonces, en cambio en el Facebook sí, pero en el Zoom no. Entonces les voy a pedir que cada tanto, si yo ya me desentiendo de eso, alguien me haga el favor y lo pega. ¿Ahí está bien? Transmitiendo. Sí, profe, ya desapareció esa opción. Perfecto, gracias. No sé por qué no veo la transmisión. Ah, no, porque no estoy. ¿Por qué no veo el video en vivo? Qué maldad. A ver. No, dice que está transmitiendo. Yo no la veo, pero dice que está transmitiendo. Yo no la veo. ¿Alguien la ve en el Facebook? Bueno, no sé. A mí me Sí, llegó la profe, sí está notificación de que transmitiendo. está transmitiendo.
apunte. Bueno, muy bien. No. Los que están en el Facebook, no sé por qué no entran, hay lugar en el aula virtual. Después se quejan porque no les contesto las preguntas, pero la verdad que mientras hay lugar en el aula virtual ni se me ocurre que andan por ahí. Todavía hay más que lugar en el aula virtual. Uf, un montón. Bueno, el jueves no se completó el aula virtual, así que los compañeros del Facebook pueden entrar en el aula virtual. Estamos todos juntos, no tienen que andar por ahí. Bueno. Bueno, hoy vamos a trabajar con los contenidos de ustedes en relación al Fernando. Bueno, Fernando, dos cosas. Yo te voy a silenciar, pero vos te renombrás, porque ya dijimos, y Agustina lo mismo, ya dijimos, y Alejandro, hacen lo que se les ocurre, ¿no? Entonces yo no sé ni con quién estoy hablando. Ya le apagué el micrófono. Luis con micrófono, Marcelo con micrófono, che, ya están bastante más acostumbrados, ¿no? Pero por favor les pido que Facu, así no vamos a estar. ¿Mm? Entonces se renombran, porque esto no lo voy a decir todas las clases, la próxima vez lo bajo y ya está. Porque no es así como Fernando, bueno, Facu Arroyo. Usan el nombre del CIU, por favor. Bien, para todo, para el aula virtual también. Lo vamos a empezar a bloquear en el aula virtual, porque no podemos estar nosotros adivinando quiénes son para calificarlos. Entonces, ¿a ustedes les gusta estar de incógnito? Estén. Bien. Y vamos a trabajar con los contenidos de la bibliografía del artículo de Claudio Spiegel, y vamos a terminar con las preguntas de ustedes sobre cómo es el artículo de historia social y sobre esto de la especie humana. ¿Alguno quiere hacer una consulta, un comentario, algo del trabajo práctico? Hay alguien que está tratando de hablar, me parece, pero no se oye. Yo, profe. Sergio, no, ¿quién está? Luis Carrillo, no se te escucha nada. Sí, Ahí está bien. sí, hola. ¿Allí me están escuchando? Más o menos. Bien, hola. ¿Sí? Ahí sí. Sí, más o menos, sí. Hola. Y Ahora sería es un mejor que poco- escriba su consulta, así es que se le corta el audio. Sí, sí. Y que trates de perfeccionar tus... Hola, profe. Sí, decime. Profe, yo tengo una pregunta, una duda del trabajo práctico. Sí. Cuando nosotros vemos el segundo video para explicar la expansión del Homo sapiens, Sí. nosotros tenemos que explicar cómo, o sea, desde nuestro punto de vista, de lo que nosotros Mira, entendemos en el video.
el punto de vista de ustedes, salvo que se les pregunte explícitamente, jamás vamos a trabajar con eso. ¿Por qué? Podemos trabajar oralmente, digamos, pero lo que ustedes están haciendo en primer año es incorporando una manera de pensar, de estudiar, un vocabulario, una metodología. Por lo tanto, opiniones no vamos a preguntar jamás. Salvo en clase, digamos, porque nos interese discutir algún tema. Pero si no, olvídate. Siempre Bien. es lo que está en la bibliografía. Además, ¿cómo podría haber opinión sobre los desplazamientos humanos? No es opinable. ¿Eso se conoce o no se conoce? Se conoce de manera incompleta, obviamente, porque son cosas muy remotas, pero hay bastante idea. Bien, entonces solamente explicamos la parte donde salen los mapas, ¿verdad? Claro. De O todas toda la hora de la maneras, clase. no, o sea, lo que estamos preguntando, esto es lo que va a venir para la semana que viene. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar esta clase y lo que va a venir para la semana que viene. En el práctico que ustedes tenían, todavía estaba todo el tema de la especie humana. Sí. Bueno. Así que no nos adelantamos porque me preocupa saber cómo les ha ido. Consultas, dudas. Yo, profe, lea. Dime. En el punto 3 dice, escriba 2 textos breves vinculados. Trabajo, relación, sociales, pensamiento y lenguaje. ¿Cómo? O sea, dice, tengo que escribir un texto de toda esa de trabajo, relaciones sociales, Lo pensamiento que y pasa, lenguaje. esto vamos a acordar, primero que esto es un tema de prácticos, y en el práctico se explicó. Por lo tanto, ustedes tienen que escuchar las grabaciones. Nosotros no los obligamos a estar presentes porque sabemos que hay problemas técnicos o que algunos trabajan, etc. Pero lo que no pueden hacer es ignorar el práctico. De todas maneras, ese práctico ya está cerrado. Lea, que además ya les dijimos varias veces que se renombren como está en el SIU. No van a seguir así en el aula, ¿sí? Es como si estuvieran en el aula con la cara tapada, ¿sí? O sea, se renombran. Pero además, esa clase ya se dio. O sea, lo que veníamos acá es a ver las dificultades que tenían, no, ¿qué tengo que hacer? Porque además ya no lo puedes hacer. Ya venció. Esa era una pregunta para mirar la clase del miércoles pasado, y en todo caso, si no entendías algo, preguntar por el Facebook, preguntar a tus compañeros por los grupos de WhatsApp, pero ¿qué tengo que hacer? No, una semana más tarde, porque ya tenemos que hacer otra cosa, para hoy tenías que leer ya otra cosa. Bien, ¿alguien que tenga un problema de contenido? Que haya tenido una dificultad que no pudo resolver, que no pudo entender. Pablo me pregunta cuándo va a estar corregido. Cuando esté corregido. Sí, hola. Sí. Soy Luis. Sí, sí, Luis. Sí, Luis. Bueno, Luis no puede. Manda por el chat. Si se puede, porque a veces que hay cosas que son más largas de preguntar, ¿no? Pero Luis, estás absolutamente mudo.
Hola. No, no se te escucha, Luis. Vas a tener que escribir. Bien, ¿alguien más? Bueno. Me preocupa, entonces, si estamos todos bien, vamos a trabajar entonces con el próximo contenido de las clases, el próximo punto. Lo voy a ver desde el aula virtual, si me dejan. Esperen un cachito. Profe, ¿Sí? recién encontré mi pregunta. Yo tengo una, pero es sobre el tema de la ficha de cátedra 2. ¿Igual? No. Ahora vamos. Primero cerremos con la ficha con el trabajo de Spiegel. Y ahora vamos, ¿sí? Un poquito de Ah, bien, bien. paciencia. Bien, bien, bien. ¿Alguien más con el artículo de Spiegel? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. buen día, profesora. Buen día. Yo quería hacerle una pregunta con respecto al video que vimos en la clase 2, de la clase 1 del video 2, que ahí habla otras cosas que no figuran en el, o sea, no coincide con el libro, algunas cosas que usted dice y otras cosas que no se encuentran acá, como ser de los homínidos. Usted habla, pero aquí en la cartilla no nos figura, pero eso igual lo tengo que poner en el trabajo práctico como una de las descripciones. Como descripciones. En el trabajo práctico, ¿qué descripción te pide? Como una breve descripción de la expansión. Ah, de la expansión. Sí, No dice de los homínidos. pero para comenzar a explicar la expansión hay que más o menos explicar más o menos de dónde, quiénes son los que se expanden y por los otros continentes, No, ¿no? no, miren, lo importante es que ustedes contesten lo que se pregunta. Esto tiene que contestar completo, pero si te preguntan la expansión, vos contestás la expansión. Porque si no es difícil seguirlos a ustedes en sus razonamientos y empiezan al mundo y sus alrededores. Entonces, si es la expansión de los humanos, es la expansión de los humanos. No te estamos preguntando de las especies previas. Profe, disculpe que la interrumpa. Entonces hago hincapié únicamente en los sapiens sapiens, que de ahí comienza su expansión desde África hacia los otros continentes. Si no hay hincapié, ¿contestás eso? Bueno, Profe, bueno, profe, gracias. profe, tengo una pregunta, una Sí. duda. Usted dice que el trabajo práctico ya se cerró, o sea, ya no se puede entregar. Sí. Y nuestro profesor de prácticos, el profe Blackwood, ¿puede ser? Nos dijo que era hasta el 20. A mí, de los prácticos, esto es para mí práctico. Los que están en otro práctico se arreglan con Blackwood, pero si tenés, vos sos del curso práctico de Blackwood y tenés una consulta con Blackwood. Pero es el mismo trabajo práctico, por eso me pone en Pero duda. cada curso tiene, como tiene clases otro día, tiene feriados otro día, tiene estrategias didácticas distintas, cada profesor, y eso está escrito, tiene su propio cronograma. Conmigo los prácticos
los teóricos, y preguntas de teórico. Desgraciadamente, como también una parte de ustedes cursa conmigo prácticos, entonces hacen preguntas de práctico acá que demasiado no corresponde, digamos. Ah, bueno, profe. Era una duda. Bueno, gracias. Bien. Pues yo le quiero hacer una consulta con respecto a algo que me llamó la atención de su video, que habló sobre la organización dentro de las primeras civilizaciones. Estamos sí. hablando, a ver, primero, cerramos entonces el tema del práctico anterior, que era el texto de Spiegel. Lo cerramos, ya nadie quiere preguntar nada de eso, no por el práctico, para entender. Yo sí quiero preguntar, profe, Vale. disculpe, bueno. Sí, quería, porque no le entiendo muy bien el tema ese de la expansión, lo que sería el segundo No, punto del estamos trabajo práctico. hablando del artículo de Spiegel, de Historia Social. La pregunta es, no puedes entenderlo porque no lo tratamos todavía. Entonces, quiero cerrar el tema anterior, si puedo, y empezar con el nuevo. ¿Alguno sobre el texto de Spiegel tiene alguna duda? No importa si ya no se puede, si en el práctico que está lo puede entregar o no lo puede entregar. El problema es si lo entienden. Muy pocos entregaron los prácticos, así que estamos sí. Profe, le hago una consulta respecto al tema de los prácticos. Nosotros con mi grupo teníamos entendido de que hasta hoy teníamos para entregar el TP1, digamos. No sé si es cierto. No sé De lo contrario. ¿Con quién cursás? Depende de la comisión. Sí, con usted, la comisión de usted, profe. Bien. Hasta ayer había Ajá. Bien, profe, o sea que ya no se puede entregar, digamos, prácticamente. Me voy a fijar. Porque nosotros habíamos leído un comunicado de que hasta hoy se podía entregar, por eso la duda. Me voy a fijar, después les contesto por el Facebook. Ahora no vamos a trabajar sobre el video, sobre el práctico, porque obligamos a todos los compañeros que no son del práctico nuestro a escuchar cosas que no les interesa. Así que después me fijo y te contesto por el Facebook. Bueno, muy bien. Cerramos entonces el artículo de Spiegel y empezamos con el tema nuevo. Lo voy a leer tal cual está en el aula virtual. Están con un micrófono que se escucha cualquier cosa, les pido por favor que presten atención. Bueno. Efectivamente el video 2, que dice acá video 2, es una clase que yo no pude sacar de acá, que no va, porque es una clase vieja, muy vieja esta además, debe ser del año 2016 o 2017, 2016 debe ser. Entonces nosotros fuimos ajustando una cantidad de cosas, no la puedo sacar. El tema es la construcción social de las diferencias y las distintas sociedades. Entonces, el primer gran tema es entender que las diferencias sociales no son del orden de la naturaleza, son de la sociedad. Es decir, que no son naturales y no son, sino que se construyen y se transforman a lo largo del tiempo. ¿Alguien podría dar un ejemplo? Yo en general no pido ejemplos, pero de relaciones sociales que antes eran distintas y ahora
son de otra manera. Puede ser, profesora, lo que tiene que ver con el tema de la relación de la edad. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, antes existía un grado de... bueno, se repartían las actividades y había como un cabeza de familia que era considerado el jefe de familia. Dentro de la familia que estaba constituida, el padre era el que tenía por ahí muchas más atribuciones con respecto a otros integrantes. Daniel, Hasta el ¿qué punto... estás leyendo? No, no estoy leyendo nada. No, entonces no, porque no es de la opinión, es de la lectura. Eso que estás diciendo no es historia. El padre, todo eso, porque eso, una cosa es cuando las diferencias eran de edad, que son las primeras, porque nosotros decimos, las sociedades van creando diferencias que en realidad después se mantienen, pero muy transformadas. Entonces, cuando la sociedad se basaba en las diferencias de edad y de género, las primeras sociedades, el padre nadie sabe quién es. Porque en realidad hay un intercambio sexual entre los distintos grupos, por lo tanto nadie sabe qué es. Es más, al principio las sociedades ni siquiera saben que hay una relación entre las relaciones sexuales y el parto, la concepción. Claro, sí. Entonces, eso que estás diciendo es un invento total. Yo estoy preguntando. Sí. Primero lo que quiero es que todo el mundo piense que las diferencias no son de la naturaleza, que las diferencias de la naturaleza son de la naturaleza. Alto, bajo, gordo, flaco. Las sociedades pueden ni verlo si no tienen un concepto para eso. No pueden ni siquiera tener una palabra, que no son de la naturaleza, sino que cada sociedad lo construye. Quiero hacer una aclaración antes por lo del chat. Luis dice que no sabe usar el aula virtual y el Facebook. Romina mal, entiendo que no con mala intención, se ríe. No nos reímos de nadie, porque nadie nace sabiendo. Ya te vamos a agarrar en alguna. Tienen los tutores para... bueno, ahí le dicen a Romina, ¿no? Emilia le dice, efectivamente. Tienen los tutores de la carrera para que les expliquen y tienen tutoriales en el aula virtual. Entonces, para Luis, digamos, te dejaste estar bastante porque ya va a ser casi 20 días que estamos en clase y te dejaste estar. Pero bueno, tenés a los tutores para que te ayuden, les escribís tutoría de comunicación y ellos se encargan de ayudarte. Bien, vuelvo. Las diferencias de género. ¿Qué son hombres y qué son mujeres a lo largo de la historia? ¿Se mantiene? ¿En la repartición de las tareas, profe, se refiere usted? No, te estoy diciendo... Porque antes los hombres lo que se entiende, porque lo que les estoy pidiendo es que piensen, fíjate que vos no lo podés pensar porque no podés ni pensar que te lo esté preguntando. Eso cambió, profe, cambió todo, ya no es como antes. Antes sí diferenciaban lo que era mujer biológicamente y lo que era hombre biológicamente. Hoy en día ya la sociedad misma cambiaron esa manera de pensar, porque ya como todos sabemos y es de público conocimiento de que están con este tema de los hombres que se sienten mujeres, de las mujeres que se sienten hombres. Es lo que yo entiendo hoy en día, ya no es como antes. Antes eran de mente cerrada, antes para ellos no trataban esos temas. Capaz que sí existía, pero no era visible, no lo hacían notar, no lo hacían ver, y seguramente para los hombres de familia, en ese sentido, ya hablando de familia, para los padres, seguramente era una aberración
tener un hijo o hija que sienta esas cosas, pero hoy en día es como que ya está más normal, normalizado, como que ya todos lo aceptan. Es Bien, lo que yo pienso. vos estás planteando la elección de género, pero eso no es la única diferencia que hay. Nosotros usamos la misma palabra, hombre y mujer, para designar cosas que han cambiado a lo largo de la historia. No solo por la elección de género, que es uno de los elementos, sino también por las características que se le adjudicaban, que era una mujer en el siglo XIX, por ejemplo, un menor de edad, para toda la vida, porque no se consideraba que tuviera raciocinio, por ejemplo. Entonces, no es solo que mujer, el sexo biológico, como vos decís, no, chicos, por favor, no tenemos por qué acompañarlos al baño. Tremendo. Chicos, por favor, les pido, Agustina, es una falta de respeto completa que ni me da gracia, no me parece que nos sometamos a esto. Yo entiendo que la virtualidad tiene sus particularidades, pero todo tiene sus límites. Vamos a cuidarnos entre nosotros, a ustedes y a los compañeros. Hay cosas que no compartimos. ¿Mm? Bien. Entonces, a lo que me refiero es que esto es muy difícil de pensar, porque nosotros tenemos naturalizado, aunque ustedes digan que no, que un hombre y una mujer es una mujer. En todo caso, hoy, como decía Harley, pueden elegir otros objetos sexuales o pueden elegir la autoadscripción. Bueno, voy a ver en un... Profe, disculpe. Agustina Sánchez, ¿podés apagar el micrófono? Interrumpe un montón. No, la vamos a sacar, Agustina, porque no sabe estar en clase. Entrará en otro momento. Porque tampoco está, ¿no? Bueno, ahí lo desactivó. Vamos a ver. Pero no tienen razón. Entonces, a lo que me refería es, ustedes creen que ser mujer y ser hombre siempre es lo mismo. En todo caso, lo que había era más libertades y más... No es así. Sino que lo que se entiende por mujer y por hombre cambia a lo largo de la historia. No es del orden de la naturaleza. Tienen, como dice esta ficha, tienen un origen en la biología, como todas las primeras diferencias. Pero el origen, si es de la sociedad, ya no es biológico. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero que tenemos que aprender, que las diferencias sociales se construyen socialmente, por lo tanto son diferentes en cada sociedad. Lo que pasa es que hay algunas que son muy extendidas que nosotros llamamos universales, porque todas las sociedades tienen una distinción de género. Ahora, el contenido de esa distinción de género cambia, lo que quiere decir hombre y quiere decir mujer cambia a lo largo del tiempo, pero también quiere decir que cambia de un pueblo a otro. Lo que es familia también cambia a lo largo del tiempo, por esto que decía, al principio no hay ni idea de cuál es la relación entre el vínculo sexual y la concepción, o porque había intercambios sexuales por grupos de generaciones, entonces era imposible saber de quién era hijo. Entonces lo que hay es un parentesco por grupos, por edades, digamos. Están el grupo de los padres, el grupo de las madres. Bueno, sí se sabe, por supuesto, de qué madre nació, pero no se sabe quién es el genitor. Bien.
¿qué dice el texto? No le estoy preguntando la opinión. Quiero decir otra cosa. ¿Existen las razas, por ejemplo? Ustedes estudiaron en la escuela raza blanca, negra, amarilla, colorada, ¿no? Profe, al principio... Violeta. Profe, Sí. Franco. ¿puedo hablar? Sí. Somos una sola raza. Digamos, nosotros los humanos tenemos diferencias biológicas. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, no es una raza, es una especie animal, ¿sí? Sí. Pero no una raza. Vos decís que no hay raza. Claro. Bien, ¿alguien Sí. más? Somos de una misma Raza con la que tenemos, que compartimos antepasado con los homínidos. Una especie, otra vez. Eso no se llama raza. Especies. Se llama especie animal. Profe, ¿Sí? puede ser que somos iguales porque el gen humano es el mismo en todos. Muy bien, perfecto. Bueno, me alegro que nadie piense que no existen las razas, porque hasta hace poco muchos compañeros estaban convencidos. Efectivamente, las razas es una invención del siglo XIX, del siglo XVII. En el texto nos llega a nombrar como cachorros. A ver, Emilia, ¿qué estás diciendo? No, yo digo que en el texto nos llegan a nombrar como cachorros humanos. Está bien. Muy bien, entonces, sí, estamos convencidos que no existen las razas. Por supuesto, no existen las relaciones de trabajo, los que nacieron para trabajar y los que nacieron para mandar, todas esas diferencias no existen ni siquiera las divisiones de sexo. Y las divisiones de generación también se crean, porque si bien es cierto que eso sí hay una biología que dice, bueno, estos son más pequeños y estos son más grandes, la posibilidad de identificar etapas en la vida, sí, Silvia, todavía se enseña la distinción de razas, por eso digo, además, rara, las razas amarillas, ¿alguien vio? O colorada, ¿no? Ni siquiera los negros son negros, o sea, no son de color negro, y los blancos no son blancos, ¿sí? Cuando las japonesas se maquillan, ¿no? Entonces ahí quedan blancas, pero si no, justamente se maquillan, son. Bueno. Bueno, hay un chat raro, Luis, no tenemos por qué publicar todos los problemas del universo, y si no tenés tutores, tenés que hablar con los tutores, son para todos los tutores, no son para vos. Bien, entonces, lo que decía es que si estamos convencidos de que esas diferencias se crean, tenemos que pensar cómo se crean. ¿Qué dice el texto de cómo se crean? No es que una persona lo pensó y lo creó, sino que son creaciones sociales, históricas, toda una sociedad elaborando maneras de estar en el mundo, va justamente con uno de estos mecanismos, va instalando determinadas maneras de ver el mundo que después además se transforman. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los pasos para crear estas diferencias? Está en el texto con bastante claridad. Profe, eso sería lo que destaca, si bien no había una jerarquía de poder, pero puede ser que destaca la importancia de la mujer, los cazadores y los ancianos. Los ancianos porque transmitían la enseñanza. Yo estoy preguntando una cosa más general, desde aquella época hasta ahora, ¿cómo se crean las diferencias? Se crean a través de las distintas características físicas, porque si bien no todos somos iguales, para mí algunos comparten características específicas a través de las cuales se van creando distintos tipos de grupos, y con el tiempo esos grupos van tomando más jerarquía o menos.
Claro, lo que pasa es que vos estás invirtiendo la relación. Porque vos planteás que hay características diferentes y que esas características diferentes después se van tomando. Pero en realidad es al revés. No hay características diferentes y yo no digo que son diferentes. A ver, si yo no tengo una idea de esa diferencia, no voy a registrar la diferencia. Por ejemplo, si yo no tengo una idea de diferencia racial, no voy a decir hay gente blanca y gente negra, porque además no la hay. Si yo no tengo la idea de diferencia sexual, no voy a decir hay hombres y mujeres. O sea, primero lo que aparece es, no es que diferencias hay de todo tipo, son infinitas. Y además todos somos diferentes porque cada individuo tiene sus particularidades, alto, bajo, el pelo enrulado, o sea. Ahora, nosotros no tenemos una categoría social que separe a la gente de pelo enrulado de la gente de pelo lacio. Es una diferencia, pero no la conceptualizamos como diferencia social. En el imperio, en los imperios prehispánicos, por ejemplo, es interesante porque hay una diferencia entre los orejas largas y los orejas cortas, porque los orejas largas, que eran como una especie de grupo más dominante, usaban, no era que habían nacido con las orejas largas, sino que usaban unos aros muy pesados, porque era un elemento de belleza alargarse los lóbulos de las orejas. Entonces había una categoría social de orejas largas, separado de las orejas cortas, ¿sí? Entonces, no es que esa diferencia no existía, se crea. Esto es difícil de entender, yo los entiendo, porque nosotros tenemos, y esto lo dice el texto, muy naturalizadas determinadas cosas, y tenemos mucha dificultad para pensar que ciertas cosas que nosotros creemos que son de la naturaleza son sociales, pero es muy importante que podamos entender hasta qué punto y podamos entender además cómo se crean estas diferencias. Estoy poniéndome el texto en pantalla. A ver. Ficha. Así que a ver si se pueden fijar qué dice el texto de cómo se crean las diferencias. Bueno. Estoy buscando la ficha número 1 que no la encuentro. Pero ustedes pueden ir. ¿En la ficha número 1, profe? Sí, no, en la número 2, perdón. La número 1 es sobre la historia. Estamos con la ficha de cátedra número 2. A ver si me aparece acá. Número 3.
No es la 2, me parece que es la 3. Un segundito. Profe, él La está 3. 3. La 3, sí. Está como mezcladito ahí. Son muy vecinas. Bueno, por un lado, dice que, a ver si entendemos, todo el mundo se la pone delante si puede, que son procesos originales. ¿Qué quiere decir que son procesos originales? Dice que se iniciaron con los orígenes de la especie. Muy bien. ¿Pero qué quiere decir Y que continuaron. las diferencias son originales? Porque las diferencias son diferencias de aquella época hasta el día de hoy. Hoy ya no serían originales porque están los medios de comunicación, o sea que aparece una idea de diferencia y se distribuye por todas las redes. Pero en esa época, ¿qué quiere decir que son originales? Que no fueron tomadas. Que no fueron tomadas, muy despacito se te escucha. Que no fueron tomadas de ninguna otra sociedad. Exacto, que en cada sociedad, ustedes tengan en cuenta que los pueblos solo estaban comunicados con sus vecinos, digamos, o cuando se desplazaban, si no, no tenían comunicación. Por lo tanto, no podía haber una diferencia que surgiera en un lugar y después se irradiara. ¿Mm? Eso va a ser un proceso posterior, sino que las primeras diferencias, o estas diferencias de mundos que no están conectados, eran originales, en cada uno aparecían. Por eso llama mucho la atención la segunda característica, que ¿cuál es? Que son procesos universales. Que son universales, es decir, que hay, primero, que la diferenciación social, ¿qué quiere decir que es universal? Quiere decir que se da en todos lados, que está repartida por el universo. Entonces, efectivamente, llama la atención esto, que todas las sociedades tienen diferencias sociales. Las primeras, como los pueblos iniciales, tienen muchos puntos en común, están menos diferenciados, son comunes. ¿Que cuáles son? ¿Cuáles son las primeras diferencias sociales que tienen todos los pueblos de la humanidad? La división sobre la base de género y edad. La división sobre género y edad. Efectivamente, ahora después las diferencias sociales son infinitas. O sea, habría pueblos de guerreros, habría pueblos con más hincapié de cazadores, pero habría pueblos con más hincapié, con más importancia de los pescadores. Habría pueblos en donde está más valorado el rol femenino o de la concepción. Pero lo que es interesante es esto, de estos procesos universales. Donde estos pueblos aparecen, se genera esta primera división de género y edad. Bien. Entonces, acá aparece, fíjense que yo les preguntaba cómo se creaban estas diferencias, y como no dice cómo se crean las diferencias, 2 puntos, nadie lo encontró. Y sin embargo, hay un punto donde dice, bueno, a ver, que los sujetos humanos, los de la especie humana, que acá está relativamente mal, después lo voy a corregir porque acá dice solo sapiens sapiens, y vieron que
en los últimos años se ha descubierto que los humanos somos una combinación de sapiens sapiens y neandertales, de 2 especies por lo menos. Esto es lo que se conoce ahora. Pero bueno, esta nueva especie, la especie humana, sea lo que sea, plantea entonces estos mecanismos una y otra vez. O sea, todas las diferencias se crean de esta manera. Una es reconociendo diferencias, pero el reconocimiento no quiere decir que como está esa diferencia, entonces yo le pongo un nombre. Sino al revés, porque le pongo un nombre, es que esa diferencia aparece para pensarla. Yo lo lamento, eso es complicado, es decir, esta relación entre lo que hay y lo que se piensa. Pensemos que solo en ciertas sociedades se registra la diferencia entre gordo y flaco, o entre alto y bajo, o entre ruludo y lacio. Y si no, puede ser que no tengan ni una palabra para ser designada y que por lo tanto pase totalmente inadvertido. ¿Pueden pensar esto? Sería muy interesante plantearles que inventen diferencias sociales que hoy no hay, pero es muy difícil. Pero podríamos inventar la diferencia social y jerárquica, por lo tanto, de los que tienen errores ortográficos y no tienen. Por ejemplo. Entonces, los que tienen errores ortográficos tienen que hacer la tarea para todo el resto, por ejemplo. Esa es una diferencia social. De una cosa que nuestra sociedad no la concibe como tal. Entonces, reconocer una diferencia, se identifica, pero se identifica quiere decir que se recorta algún elemento de un continuo de diferencias. Por lo tanto, siempre es arbitrario, porque además, entre los humanos, las diferencias son tantas y en grados tan diversos que no hay tampoco algo que entre completamente. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista biológico, ustedes saben que los elementos femeninos y masculinos están mezclados en los humanos. Nadie es solo mujer o solo hombre, sino que todos tenemos cromosomas diferentes y tenemos elementos masculinos y femeninos, hormonas, algunos órganos, etc. El grado de elementos masculinos y femeninos no es fijo. Es más, hay una cantidad de sujetos que están por el medio biológicamente, es decir, que tienen elementos femeninos y masculinos potenciados al mismo nivel. Hay sujetos con órganos reproductivos femeninos pero sin mamas, o al revés, que tienen formas intermedias entre una vagina, pero en vez de clítoris tienen un pene pequeño. Es decir, hay una cantidad, un arco de diferencias, que no hay algo que sea solo mujer o solo hombre. Entonces, para hacer una definición excluyente, esto es una mujer y esto es un hombre, yo tengo que forzar la realidad biológica para crear esa diferencia. Lo mismo que en los temas del color de la piel. Es más oscuro un poblador del sur de Europa, por ejemplo, de España, o de África, de Italia, de las regiones
limítrofes con África, o sea que están más cerquita, es más oscuro de piel que muchos indios americanos, o que muchos negros africanos, mucha población africana. Sin embargo, dentro de, por ejemplo, los censos de la colonia aparece blanco, negro, indio. Y los blancos, algunos son extremadamente oscuros. Entonces, no existe, como ya dijimos, no hay blanco ni negro. Es una construcción social y para hacerla como tal, tengo que forzar la naturaleza. Y agregarle condiciones que no aparecen claramente en la formulación. Entonces, esas diferencias se crean primero enunciándolas y después aparece la diferencia. Aparecen además simbolizándolas. ¿Qué quiere decir simbolizando? Poniendo una palabra, o poniéndole, por ejemplo, un color, o poniéndole un género, digamos. Tiene que aparecer un símbolo, que en general es una palabra, porque nosotros pensamos con palabras, pero no solo palabras. A veces hay sonidos, a veces hay imágenes, iconos. Bien. No hay diferencia si no tiene un símbolo. No se puede pensar esa diferencia. Además, como todas las cosas que pensamos, tiene una jerarquía. Es decir, es más importante, es más poderoso, es más valorable. Nosotros conocemos las jerarquías porque todo tiene jerarquía en nuestras sociedades. Lo que pasa es que son distintos tipos de jerarquía. Y hay jerarquías que son universales, por ejemplo, arriba y abajo. Lo elevado, las clases altas, lo superior, y lo inferior, lo bajo, etc. Junto con las jerarquías aparecen los valores. Por eso estos elementos de la diferencia no es que son sucesivos, yo no estoy diciendo que es un método para crear diferencias, sino que se dan de manera conjunta todos estos elementos, si no, no hay diferencias sociales. Es decir, que la jerarquización, es decir, el orden de preeminencia, de importancia, etcétera, viene pegado con los valores. Es bueno, es malo, es mejor, es peor. Nada de lo que nosotros pensemos está por fuera de la valoración. Traten de pensar cualquier diferencia. Ah, no, yo veo a todo el mundo igual. Bueno, a ver, no importa, además, cuando estamos hablando de relaciones sociales, no tiene tanta importancia lo que piensa cada individuo, sino lo que la sociedad predica. Entonces, nosotros vivimos en sociedades fuertemente jerárquicas, donde supuestamente, ¿no? Ya lo vamos a ver, todos los hombres son iguales, pero nosotros sabemos que eso en la cabeza de la sociedad no es así. Franco, ¿querés decir algo? Tenés la mano levantada. Bueno, profe, mire, profe, yo pienso, hay un tema famoso de la sociedad que dice cada casa es un mundo. Y eso está mal dicho, cada persona es un mundo. O sea, no vamos a estar de acuerdo en nosotros. El ser humano es diferente en todo, pensamos diferente, tenemos diferentes cosas. Ponerle, profe, yo no puedo estar 100% pensar igual que usted. Tenemos diferencia con usted. Capaz que pensamos lo mismo, pero de otra forma. Así es la sociedad. No, así no es la sociedad. Estás sumamente equivocado. Va a ser muy importante que eso que vos tenés es una idea, ¿cómo puedo decirte? Es una opinión, puede ser. Pero acá en la universidad vos estás estudiando una ciencia social. Si hay una ciencia social, si se puede estudiar, es que hay elementos comunes, universales, etc. Es que hay una sociedad que tiene elementos comunes, ¿sí? Entonces,
para poder estudiar en esta facultad vos vas a tener que liberarte un poco de esa idea de que la sociedad es una sumatoria de individuos que cada uno es completamente distinto y es igual a sí mismo. Porque eso es así, en parte, es decir, efectivamente, una de las características de la naturaleza es que no hay dos cosas iguales. Pero así como vos decís maíz, y el maíz es maíz, aunque no hay dos plantas ni hay 2 granos de maíz iguales, o la nieve es nieve, y no hay 2 copos de nieve iguales. Así, nosotros vivimos en una sociedad donde hay mecanismos que son sociales, no individuales. Y todas las ideas que vos creés que son tuyas y son distintas, las tienen miles, incluso las más raras. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando acá no es cómo identificamos lo que vos tenés de más particular, porque eso lo estudiará la psicología. Lo que nosotros estudiamos acá es justamente cuáles son y cómo se generan los rasgos comunes. Entonces, estamos viendo, no es que todos pensamos distinto de las diferencias, en general, las diferencias sociales son sociales, es decir, puede ser que un sujeto individual haya decidido que no, pero en todo caso para eso tuvo que reflexionar sobre diferencias sociales que esa sociedad entiende. Por ejemplo, que ustedes son estudiantes y que yo soy docente, es una diferencia social. Podría no existir. De hecho, en ciertas, bueno, en general todas las sociedades, y esto también está ahora bien entre los elementos que estamos diciendo, hay una función que tenemos todos los humanos, que es la función didáctica. Todos enseñamos y aprendemos. Pero es cierto que casi todas las sociedades designaron a ciertos sujetos de esa sociedad para ser privilegiadamente los que enseñan. En algunos serán los ancianos, en otros serán los maestros, en otros serán las mujeres, los magos, las mujeres y hombres con más contacto con Los con el mundo científicos. sobrenatural, como ahora los científicos. No había científicos, es la construcción de cierto sector que se dedica a hacer ciencia es una cosa muy nueva. Antes estaba más vinculado con las relaciones del mundo natural y sobrenatural, ¿no? Serían los magos, los sacerdotes, los dioses, los que se dedicaban a decir cómo era el mundo, y científicos más recientes. ¿Se entiende? Bien, entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, que cada uno de ustedes tiene otra idea, no van a poder estudiar nada. Porque entonces siempre van a estar pensando a ver qué quiere esta profesora que yo le diga, que es distinto de lo que yo puedo saber. Y eso no es así. Bien. El otro mecanismo que interviene en la creación de diferencias son los rituales. Y esto para nosotros, Franco, ¿qué querés decir? No, nada, disculpe, no, profe. No, pero es que no tenés que pedir disculpas por traer ideas. Al revés, todos participamos y decimos. Lo que pasa es que es importante empezar a leer la bibliografía, porque si no, opinamos desde mi casa, digamos. Y en la facultad venimos a incorporar cosas nuevas. Entonces, lo de la casa nos deja como muy atrás. Y la verdad que tenemos poco tiempo, podríamos, bueno, ¿ustedes qué idea traen tal? Como por ejemplo esta, que las ideas son individuales. ¿No la tenés vos sola, Franco? ¿No? Todo el mundo en general tiene esta idea de que uno es individuo. A mí me gusta, yo tengo estos gustos porque soy yo. Y después nos vestimos, cuando estábamos en el aula,
justamente decíamos esto. Después nos vestimos todos iguales, estábamos en el aula, con jeans y como es la parte de arriba más oscura, ponele, los abrigos eran todos oscuros. Y yo digo, ¿y dónde está el individuo? Eran todos iguales. Todos usamos los mismos teléfonos, las mismas cosas. ¿Dónde está el individuo? Uno cree, ay, yo soy así porque así me gusta, a mí me gusta la cumbia, o a mí me gusta el folclore, a mí solo no, millones. Entonces hay que entender cómo se genera ese gusto, esa diferencia entre los que les gusta una cosa y les gusta la otra. ¿Y por qué entendemos que hay diferencias entre los que les gusta una música y otra? Porque habrá sociedades que entienden que no hay diferencia. Todos los humanos identificamos una parte de la cultura con la cual estamos más cómodos. Pero eso no es necesario. Ahora, nosotros sí vivimos en una sociedad que a esa cultura le pega características físicas, características de clase y jerarquía. Supuestamente el que le gusta la música clásica sería más elevado y el que le gusta la música menos elevado, por ejemplo. ¿No? Todas estas jerarquías de alto y bajo son muy tenaces. ¿Por qué son tenaces? Porque se han ritualizado. ¿Qué quiere decir? Que todas las sociedades tienen una serie de conductas que se repiten, a los cuales se les da un signo valorativo, y en general los rituales relativamente mágicos, o por lo menos como un poder superior. Me refiero a que los actos escolares también son rituales, nadie piensa que es mágico, pero todo el mundo piensa que responden a la patria, y la patria no es algo material, sino algo más elevado supuestamente. Entonces, esos son rituales, es decir, conductas, ceremonias que se repiten una y otra vez y que tienen como principal función fijar una diferencia. Los actos escolares, este ritual que se repite, ¿no? Con fechas, cíclicamente, o los feriados, ¿qué diferencia vendrían a fijar? En un día como... A ver, dale, Fiorella. En un día, ¿cómo dijo? Disculpe. ¿Cómo? ¿En qué día dijo? Las fechas patrias. ¿Qué diferencias? Yo digo, son rituales, es decir, son conductas que se repiten más o menos igual, con ciertas diferencias, pero por épocas más o menos igual, que tienen la función de fijar una diferencia. ¿Qué diferencia vendrían a fijar? La nacionalidad, profe. Es decir... La soberanía. No, la soberanía es otra cosa. La soberanía es el poder que tienen determinados poderosos sobre una porción del territorio. Así que soberanía, nosotros llamamos la soberanía de las Malvinas, pero está mal dicho. Soberanía es poder. El poder, cómo se recorta el poder de esos que tienen poder, sería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir diferencia? Quiere decir, este grupo tiene esto y este grupo no. ¿Cómo fue que lo consiguieron? No, a ver, cuando yo digo la diferencia de color, digo, estos son blancos, estos son negros, esto tiene una cosa y esto tiene otra. O estos son hombres y estos son mujeres, esto tiene una cosa y esto tiene otra. Hola, profe. ¿Sería que no se celebra lo mismo, profe? ¿Qué diferencia marca? Fíjense cómo tenemos naturalizado que algo que todos han hecho hasta el hartazgo, no pueden ver qué significado tiene principalmente.
Sí, El lugar de Cristian. origen. Histórica. El lugar, el no. lenguaje. Profe, que uno recuerda los momentos patrios de nuestra historia. ¿Qué están diciendo? Muestran la diferencia mal llamada racial, porque sería la diferencia entre culturas. Cuando yo digo, tal día se celebra, ya fue el Día de la Escarapela, y todos los años festejamos el Día de la Escarapela. ¿Qué diferencia marca? La importancia de la fecha. No pueden ver las diferencias. Fíjense. Diferencia cívica con otro. Un esfuerzo inmenso para entender lo que quiere decir una cosa con la cual nos manejamos. de pertenencia. Diferencia. ¿Sí, Naomi? Jerarquía. Puede ser. Diferencia de No, idea. las diferencias tienen jerarquía, es decir, nosotros siempre vamos a pensar que estamos en un lugar, en algún nivel, jerarquía es eso, en algún nivel de la sociedad. El Pero patriotismo, Pero, por ejemplo, a Belgrano se lo jerarquizaba por hacer algo, un hecho histórico. yo no te estoy a eso. preguntando quién es Belgrano. Te No, estoy no, pero lo pongo como preguntando. ejemplo. No, pero es que no te estoy preguntando eso, no están entendiendo lo que se está preguntando. Nosotros decimos que en la sociedad las diferencias entre un grupo social y otro grupo social se crean. Que una de las maneras en la que se crean es con una repetición de un ritual, o sea, una ceremonia, una conducta que una y otra vez se cae para decir estos son unos y estos son otros. Y no pueden identificar cuál es esa diferencia que se genera con ese ritual. No lo pueden hacer. Es interesante, tienen que hacer costumbres, el civismo, están diciendo otros. Pero nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería de que en esos días es como que, no sé, yo lo entiendo como un ejemplo. No, no me digas días porque ya te voy a hacer el cuerno. Lo que te Bueno, estoy diciendo, entonces, estamos hablando de grupos de personas. ¿Qué tienen estos grupos de personas que hacen las fiestas patrias que otros grupos de personas no tienen? Sentido de pertenencia. Sí, de pertenencia a qué cosa. Estudiantes, Porque profe. ese es, todo El grupo poder, social profe. tiene sentido de pertenencia. Profe, serían Tiene poder. los que hacen los actos serían los estudiantes, profe. ¿No? ¿O no? ¿No? Las ideas, No, no se está entendiendo. El La idea ritual, de porque pertenencia a también un lo país hacen los sería- policías cuando desfilan y también lo hace el gobierno cuando dice los discursos. ¿Cuál es la diferencia? Para remarcar, profe, para remarcar un hecho que para ellos significa, o sea, lo que hacen eso, lo que usted dice, por ejemplo, de los policías, es para remarcar algo que ellos recuerdan que ocurrió en ese tiempo, en esa fecha que están conmemorando. ¿Para qué? Para no olvidar, profesora, ese hecho histórico. Muchos se olvidan. Queda el ritual vaciado. Es una tradición. Porque es una tradición, profe. Es una tradición que... Pero es lo mismo que ustedes dicen, tomo agua porque tengo sed, pero no explican por qué tienen sed. ¿Sí? No están pudiendo identificar diferencias. Por los hechos que sucedieron, profe, por ejemplo, el día de la Ni policía, de lo ninguna recuerdan. manera, Harley, porque los hechos, para que yo identifique, Profe. esta batalla fue importante, vos imaginás, no conmemorás todos los hechos, que Belgrano fue al baño, no lo conmemorás. ¿Qué querés? ¿Para dar reconocimiento, profe, a lo que pasó? No, Porque es un hecho histórico. no, Por los valores que se inculcaron. no. no estamos preguntando eso, chicos. Lo que estamos preguntando... La diferencia sería en sí, el que usa la escarapela es el que se siente más identificado y el que ¿Con no es qué? el que no presta atención. ¿Identificado con qué? Con la Argentina y el Con que la no... Argentina, bien, Lidia. Los que pero hacen esos rituales son argentinos y por lo tanto tienen los derechos de argentinos y las obligaciones, y los que no son argentinos. Esa es la diferencia.
Entonces, por supuesto, que en esto que se le pone una jerarquía, un valor, etcétera, para los argentinos, que además tienen sentido de pertenencia, como ustedes decían, los argentinos nada mejor, ¿no? Dicen los peronistas, para un peronista nada mejor que otro peronista, aunque sea un violador o un asesino. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, aunque sea un represor. Entonces, esa creación de diferencias, y el resto podría pensarse que son enemigos. De hecho, las ideologías nacionalistas, que ya las estudiaremos en algún momento, plantean esa diferencia como diferencia principal. Otros plantean otras diferencias sociales, por ejemplo, las de religión. Profe, ¿puede ser un ejemplo? Por ejemplo, hay mucha gente boliviana que algunas veces hacen, o su día, hacen ciertas cosas que quizás nosotros no lo hacemos tanto. Y hay mucha gente que lo toma, no sé, mal o bien, pero es su independencia, por ejemplo. No, Sabrina, no estamos hablando de las diferencias culturales, sino cómo se genera una diferencia social. Esto van a tener que sentarse y romperse la cabeza para entender qué es una diferencia social, porque no tiene que ver necesariamente con las costumbres, sino cómo la sociedad delimita una diferencia y la fija y la sigue reproduciendo. Por ejemplo, yo fijo que las mujeres es una persona que se dedica a tener hijos. Y los hombres son una persona que se dedica a hacer la guerra y a trabajar fuera de la casa. Una vez que eso está enunciado, ¿cómo hago para que todo el mundo haga eso? Hago rituales, los juegos infantiles, las canciones, la ropa, los mensajes, las propagandas. Profe, El juego de la muñeca, por ejemplo, es un ritual, porque tiene más o menos lo mismo, se viste, se peina, que delimita una diferencia social de mujeres y hombres. Sí, Franco. Profe, sabiendo eso, digamos, también otro ejemplo, es un ejemplo, digamos, de un ritual que se repite, también puede ser en agosto la Pachamama. Sí, ¿y qué diferencia marcaría la Pachamama? No me digan para qué sirve. ¿Qué diferencia este ritual que se repite una y otra vez, qué diferencia genera? De que no todos creen. Claro, exacto, lo que todos no creen. Pero no está hecho para eso. Profe. ¿Era una forma de agradecimiento, profe? No, no estamos diciendo para qué sirve. Profe, una diferencia cultural. ¿Qué diferencia? Profe, lo que yo creería que la Pachamama... que está Franco. Una diferencia cultural. Puede ser. ¿Cuál diferencia social? No estoy diciendo Exacto. que la gente esté diferente. ¿Entre quiénes y quiénes? Quienes creen, no creen. Es un ritual solo del norte, digamos, que separa a las otras provincias de Argentina. No están entendiendo lo que es una diferencia social. Profe, sí. Lo que yo creería es que la Pachamama es una reafirmación de las personas hacia su cultura, o sea, sus raíces. Está bien, pero no estamos preguntando eso, chicos. Este es el problema, que ustedes creen que tienen que reflexionar sobre para qué sirve. Esa diferencia, yo les estoy diciendo, lo que tenemos que entender es cómo se crea cualquier diferencia social. Entonces, por ejemplo, el ritual de la Pachamama genera una diferencia entre unos y otros. Los que no creen en la Pachamama, ¿en qué creen? Creen en Dios.
Y los que no creen en la Pachamama tienen la libertad de creer en lo que a lo que a ellos les parezca. Por ejemplo, acá en Jujuy es una costumbre, una tradición hacerlo de la Pachamama. Bien. En cambio, Tarea en para Buenos la Aires, clase que viene. no. Pensar en la creación de diferencias y no ejemplos de rituales. Y explicar los rituales, porque no estamos hablando de eso. Lo que estamos pensando es cómo la repetición de determinados elementos genera diferencias sociales. Es decir, por supuesto, las diferencias sociales, ¿cuáles serían las diferencias sociales de base, que son sobre las cuales se construye toda la sociedad? ¿Cuáles son? Económica. Género, edad. Pero las que están, está bien, esas son las más universales, pero lo que me refiero es, cuando no sé quién dijo económicas, ¿qué quiere decir económicas? Por ejemplo, acá no tenemos la misma economía que Estados Unidos, por ejemplo. No son relaciones económicas, relaciones sociales. ¿Cuáles son las relaciones sociales que más permanentes, más importantes? Profe, ¿pueden ser las diferencias ideológicas y de clase? No. ¿Qué dice el texto? Que las relaciones sobre cuáles que están construidas toda la sociedad, ¿cuáles son? Las relaciones de poder. Las diferencias sociales de los ingresos. ¿De los ingresos? El ingreso económico. Porque vos estás pensando que a alguien le entra dinero. Pero eso es re moderno. La mayor parte de las sociedades han vivido produciendo por sí mismos y comiéndose lo que produce. Efectivamente, las relaciones sociales principales son las relaciones de producción. ¿Sí? Profe, ¿tiene que ver con la cooperación? Por ejemplo, ahí en el texto que hablaba de que antes todo el grupo clánico sería, o de familia, cooperaban entre ellos y todos realizaban las mismas tareas, y por ejemplo eso ha ido cambiando. Las mismas tareas no dice. No le La hagan regla de caso. reciprocidad se refiere que el que produce aporta, y fuera de esa sociedad pelean por territorio. Es muy importante que leamos bien, no dice que hacen las mismas cosas, al revés, si hay diferencias sociales es porque hacen distintas cosas. ¿Mm? Entonces, esto está verde. ¿Cómo se transmite a través de la comunicación? No, a través de la comunicación se transmite cualquier cosa, no estás diciendo nada. Nosotros decimos, todo se comunica, todo es comunicación además, por lo tanto es como si dijeras nada. Todo lo que es todo es nada. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo justamente que la manera en que esto se cree, se comunica es a través de los rituales y la transmisión a través de la educación. Pero esto está verde, ¿eh? Más vale que se sienten, lo lean varias veces, lo piensen, porque está verde, verde. Profesora, entonces, ¿las relaciones de parentesco puede ser? Son diferencias sociales, pero no las relaciones, porque ya dice el texto que todos los pueblos tienen algún tipo de relación planteada como de grupo primario. Entonces, este parentesco, por ejemplo, la diferencia que nosotros tenemos entre padres e hijos está ritualizado. Pero hay otros pueblos que no entienden la relación entre padres e hijos, es decir, entre los que participan en la genitura, es decir, en gestar un niño y ese niño. Hay sociedades que están diferenciadas entre los que se hacen cargo de una etapa de la vida y de otra. Entonces no existe padre y madre, existen tíos varones y tías mujeres, por ejemplo. El conjunto de los mayores que entrena en algunas cosas, el conjunto de los mayores que entrenan en tal otra. Van a tener
que hacer músculo con esto, chicos, porque está verde, verde, y es bien interesante. ¿Mm? Bien. Entender qué son las relaciones sociales, cómo se crean, cómo pienso estas diferencias, porque el problema es que ustedes lo tienen tan naturalizado que no lo ven. No hay algo, nosotros cuando decimos los mayores que se ocupan de los menores, la idea de mayor y menor es una diferencia social. Que está creada. ¿Qué quiere decir mayor y menor? Está ritualizada. Nosotros todavía, nuestras sociedades siguen teniendo rituales que se parecen a las primeras sociedades que todos tenían ritos de pasaje. Es decir, por ejemplo, de una etapa de la vida a otra. Entonces nosotros hacemos fiesta de 15. En otras sociedades había otros rituales, por ejemplo, la circuncisión. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en muchas sociedades, justamente la mutilación de algún órgano o la inclusión de algún elemento de adorno, ¿no? Desde las incrustaciones, los tatuajes, todo eso. Puede ser también como en África que tienen como, digamos, que las mujeres se tienen que poner varios anillos en el cuello, que lo tienen que tener largo, ¿puede ser? El anillo en la boca. El problema es si eso es un ritual de pasaje. O sea, hay costumbres que son simplemente adornos, pero hay cosas que se hacen solamente a una edad. No necesariamente una edad biológica, sino, por ejemplo, en el momento en el cual la mujer adquiere fertilidad. Entonces muestra, de alguna manera, que ella es una persona que puede procrear. ¿Mm? O en los hombres que están en condiciones de casar, o que ya no están en condiciones. Esas serían las costumbres de ese país. No importa, costumbres tenemos todo, y países hay hace muy poco. Claro, pero nos diferenciamos de diferencias ellos, de porque no hacemos sociedad. lo mismo. Tienen Nos que- diferenciamos de ellos, porque no hacemos lo mismo que No, ellos. ellos, Ahí está mira, la diferencia. Carly, el ellos y el nosotros nos matan en ciencias. Porque vos estás naturalizando quién sos vos y quién es el otro. Estás frita. Tenemos que encontrar cuál es el sujeto social. Pónganse a pensar, no se apuren, pónganse a pensar, no piensen en yo y el mundo no es así, o hay diferencias de cultura, sí, pero no estamos pensando en las diferencias, cada pueblo justamente son muy heterogéneos, tienen sus diferencias. Lo que estamos diciendo es cómo cada pueblo marca y crea diferencias sociales. Es decir, estas personas son las que van a gobernar, estas son las que no pueden gobernar. Estas personas son las que se van a beneficiar de la riqueza, estas personas no pueden. ¿Cómo recortan eso? Estas personas pueden decidir por sí mismas, estas otras personas no pueden decidir por sí mismas. Pero, profe, o sea, sería todas esas diferencias sociales, ellos la van transmitiendo a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, hoy en día, de la propaganda y eso, así se van estableciendo las diferencias que hay. No, eso es una cosa de la vida cotidiana. Hoy estamos pensando en cómo en las sociedades actuales y en las primeras sociedades se crean diferencias sociales. Hoy, por supuesto, es a través de los medios de comunicación que están hasta cuando dormís. Pero yo no te estoy diciendo eso, porque la jerarquización, la simbolización y la ritualización y la transmisión es infinitamente anterior a los medios de comunicación. Claro, hoy se hace a través de los medios de comunicación, pero no solo. Entonces las diferencias que existían antes era, como usted mismo lo decía, el tema de la producción en la parte económica.
el que producía el que producía más, el país o la zona o el pueblo que producía más y exportaba más, era como que ese marcaba la diferencia ahí. No, mira, ya le agregaste algo que es totalmente histórico, porque para que haya exportación, es decir, para que algún pueblo mande afuera, tiene que haber un país, una frontera, y eso es bastante nuevo. Van a tener que acostumbrarse a el vocabulario que usamos, no pueden seguir usando el vocabulario actual para cualquier época histórica. Porque la relación económica no tiene que ver con la exportación. Esto está en Spiegel. ¿Qué son las relaciones de producción? Cómo el hombre transforma la naturaleza y a la vez se transforma a uno mismo. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Perfecto, el igual. ¿Sí? No tiene nada que ver con importar, exportar. Eso es totalmente de un momento histórico. Pensar que siempre hubo países que tienen un mercado interno y entonces se exportan. Bueno, eso es de un momento. Pero efectivamente las relaciones de producción existen de mucho antes. Y es como la gente se vincula, las personas se vinculan para transformar la naturaleza, transformarse a sí mismos y satisfacer necesidades materiales y no materiales. Entonces, ojo, porque se les están pasando varios buzones. Bien, vamos a empezar a bajar el tren de aterrizaje. Empezamos con este trabajo. Yo no me acuerdo si les puse ya en el aula virtual el nuevo foro. Me parece que no todavía. Me parece que no todavía. A ver. No me parece. No. Bueno, ya ahora vamos a poner un nuevo foro para trabajar en las 2 próximas clases. No, no puedo dar la respuesta de la Pachamama porque ustedes tienen que pensar. En todo caso, lo traemos, yo ya me lo anoto y lo traemos el jueves. Ya me anoto en el texto, reflexionar sobre la Pachamama. Pero no sobre la Pachamama, sino qué diferencia. No estamos preguntando ni qué es, ni para qué sirve, ni qué destaca, sino qué diferencia este ritual, qué diferencia crea y recrea una y otra vez. Bueno, igual van a tener que trabajar mucho con esto, pero lo que queremos con este artículo además es que conozcan ciertas diferencias históricas. Que reconozcan las sociedades de parentesco, las diferencias sociales, este arco de la diferencia, y las distintas sociedades. Las sociedades de cazadores-recolectores, las de agricultores, las de los primeros imperios, las de jefaturas, los primeros imperios, y este artículo llega esclavos y el feudalismo, hasta el feudalismo. Entonces, bueno, hay que, fíjense que cómo van a entender sociedades distintas si todavía no entienden lo que son las relaciones sociales. Entonces,
Bueno, hagan un poco de gimnasia. Leer, pensar, pensar, leer, leer, pensar. ¿Mm? Pero bien interesante porque, bueno, se han quedado inquietos. ¿Mm? Y lo primero, para eso le agradecemos a Harley con su persistencia en pensar todo como es su vida, que hasta qué punto para aprender ciencias sociales tenemos que salir de las cosas que tenemos naturalizadas. Espero que sí, porque si se llama, está nombrada así, no es el nombre del SIU, vamos a estar en problemas. Chicos, van a dejar de reírse de los compañeros, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Es con respecto a lo que hablábamos sobre la diferencia. Quería saber si eso también se relaciona con lo que usted mencionaba en la clase esa grabada, de que el ser humano es el único también que tiene la capacidad de enseñar. Entonces, con esa capacidad también es como él va enseñando esas diferencias sociales. Sí, es una de las características de la diferencia, que se reproduce una y otra vez, o sea, que no se vuelve a crear y se vuelve a crear, sino que las sociedades las van transmitiendo. Bien. ¿Alguna pregunta, algo particular que no hayan entendido? Ya sabemos que esto no está entendido, está empezado a pensar y va a costar, pero digo algo, una frase, todo. Bueno, está bueno, Sergio, está todo por descubrir entonces. Qué interesante, es apasionante entonces. ¿Algo que quieran preguntar en particular? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Yo les voy a plantear una pregunta en el foro. Profe, le hago una consulta de hace rato, que era por el tema de la entrega del TP de su comisión. Bueno. Sí, era justamente, usted dijo hace rato que, bueno, si se podía, yo le pregunté si, porque a mí nos figuraba con nuestro compañero un comunicado donde que teníamos hasta mañana para entregar el TP, entonces yo le pregunté eso, bueno, usted me dijo que me iba a responder al final de la clase. Bueno, está bien, ahora cuando el resto se desconecte nos quedamos 5 minutos. Bien. Bueno. Profe, a ver, Sabrina y después no sé qué más. Ahora, dale, Sabrina. Profe, la unidad 2 la comenzaríamos entonces el jueves. ¿O seguiríamos con el tema 3? No, vamos a hacer con esto, recién empezamos con esto. Es un tema gordo. Profe. Sí. Ajá. Entonces, para la clase, esa era mi duda, digamos, también. Para la clase que viene, vamos a seguir con la ficha de cátedra 3 y después vamos a ir a la 2, ¿no? Yo les diría que sí, porque la 2 tiene sus complejidades. Vamos a ir primero a la 3 y después... Sí, porque ella habla de Estado. Sí. Así que... Sí. Bueno, y otra duda, entonces la pregunta que va a poner del foro es para trabajarla con la ficha de cátedra 3. 2. De 3 digo, sí. No, 3. 3. Sí, sí. Bien, bien. Perfecto. Esa era mi duda. Bueno, ahora si quieren, salvo una que última pregunta. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Era de que, mire, yo tengo una duda, porque yo entrando al aula virtual, a mí me sale que yo estoy en su comisión, que hoy yo tengo para entregar hasta hoy o hasta ayer a las 0 horas, pero yo en el listado que publicó el profesor Blackwood estoy en su listado, pero en el foro, o sea, en el aula virtual me sale como que yo estoy con usted, y más abajo los siguientes trabajos prácticos de historia sale con el profesor Blackwood. Así me sale a mí. Y en el listado que ya publicaron, yo no estoy en su listado de usted
pero si estoy en el listado del profesor Blackwood, eso es lo que Habla con me él, no confunde. tengo ni idea, ni entiendo lo que me estás diciendo, habla con él. Profe, ¿ya no podemos retirar? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, que tenga buen día. Bueno, los que son alumnos de mi práctico, voy a Hasta ver luego. el tema de fecha. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Chao, profe, hasta luego. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Chao, profe. Miren, acá hay dos lugares de entrega, dos sitios para entregar. Uno dice, trabajo práctico número 1, comisión miércoles de 8 a 10, curso profesor agresores, y otro dice, entrega trabajo práctico número 1, entrega hasta el miércoles 19. Son dos grupos distintos, claramente. ¿Mm? Entonces, el que nosotros teníamos, curso, grupo compuesto por, recuerden que la guía de lectura entrega. Profe, creo que sigue grabando la clase. No sé si... Tenés razón. Muchas gracias. Ya la voy a